Muy buenas tardes, distinguidos estudiantes. Damos inicio a nuestra clase. Vamos a, en esta primera parte, rememorar algunos elementos que son indispensables porque el día de hoy vamos a manejar un software que es importantísimo, que les va a ayudar bastante, que es el SPSS. Ustedes lo tienen, este software, en mi nube. Entonces, es un software al que van a acceder sin ningún contratiempo. En ese cometido me permito presentarles rápidamente mi pantalla desde el Meet, la pantalla completa para ser más funcional. Vamos a mirar, estaba intentando entrar alguien. Listo. ¿Se puede ver? Perfecto. Entonces, lo que quiero recordarles siempre es esto, que la realidad está constituida por datos y ajustes matemáticos. Y la generación de funciones en la realidad concreta y compleja implica saber relacionar infinidad de datos que en términos informáticos y en la concepción de la base de datos se llaman cubos multidimensionales. A partir de estos datos se hacen ajustes matemáticos y se generan funciones matemáticas. Por ejemplo, ustedes tienen en pantalla 10 datos. Una variable es la cantidad demandada, otra variable el precio de la demanda, otra variable es la cantidad ofertada y el precio de oferta, la cuarta variable si quieren. Entonces, eso se da en la vida cotidiana en el mercado. Ahora, esa información, por ejemplo, del precio de la demanda versus la cantidad demandada, la observamos en ese diagrama de dispersión. Ustedes se pueden imaginar, si se ve el puntero de mi mouse, ustedes podrían hacer una línea que conecte todo eso y ahí observamos la ley de la demanda. ¿Qué significa eso? Que si cae el precio aumenta la cantidad demandada o viceversa, si pensamos en un razonamiento de la proporcionalidad inversa. Por este otro lado, tenemos, si me permiten, vamos a admitir un segundito, están solicitando. Vamos a dejar así. Tenemos el precio de oferta versus la cantidad ofertada. Entonces, acá hay una tendencia creciente, o si prefieren, la variable precio asociada a la cantidad ofertada, resumen una relación directa, proporcionalidad directa. Entonces, si aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada. Veamos, entonces, ¿qué se puede hacer para encaminar el ajuste de esta información? Admitimos a otro de sus compañeros. Listo, volvemos a nuestra presentación. ¿Se ve, no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces, esta información se debe ajustar a funciones matemáticas y para eso se debe hacer el análisis de regresión y correlación lineal y puede ser no lineal. Entonces significan parábolas, funciones polinómicas, logarítmicas, etc. Entonces, este es un punto de partida fundamental. Ahora, cuando se encuentran las ecuaciones, ahí tenemos, ahí están los ajustes de datos y no necesariamente son funciones lineales. Pero se linealiza para si quieren tener una pendiente constante de demanda o de oferta.
pero la realidad concreta se ve así en el ajuste matemático. Y lo que se busca es tener la mayor bondad de ajuste. Entonces, ¿qué significa? El error mínimo. ¿Y qué es lo que pasa cuando se utilizan las funciones matemáticas? Se puede utilizar software especializado. Acá, por ejemplo, hemos hecho un ajuste lineal, no curvilíneo como en esta parte. Entonces, este R cuadrado es del 61,1%. Ese, si quieren, es el indicador que está expresando en cuanto esta función lineal explica esa nube de datos o de pares ordenados en un 65%. Y el resto es una variación no explicada. Entonces, uno tiene que ver que esta bondad de ajuste sea realmente significativa, exista abundancia de datos y, por supuesto, se aproxime a 1 o al 100%. Ahí tenemos una bondad baja, si quiere. En este otro lado, se hace un ajuste lineal también para la oferta y el R cuadrado o bondad de ajuste es del 85,7%. Digamos un 86% redondeando. Explica esta recta a este conjunto de datos. Cosa que no ocurría en la anterior. Ahí. Entonces, cuando se resuelve las dos ecuaciones, ahí las dos lineales he colocado, se obtiene el punto de equilibrio en el mercado, el punto de transacción. Y ustedes el resto ya se dan cuenta, depende de cómo los actores que compran y que venden generen sus estrategias, su táctica, su operación para jugar en la economía de mercado. Ahí está el resumen de lo que acabo de explicarles. Entonces, el fuerte de ustedes con la matemática tiene que ser el mercado. Ahora, en función de esos elementos, yo les voy a enseñar a utilizar este software que les va a enseñar a razonar mejor. Ese es el SPSS para Windows. Entonces, ustedes lo tienen en mi nube. Y vamos a aprender a trabajar en este software para generar funciones matemáticas, pero también para estructurar una base de datos. Nos vamos a imaginar una variable. Acá tenemos una matriz, si se dan cuenta. Acá las variables, variable 1, 2, 3, que vamos a ir colocando su respectivo nombre o apellido, si quieren, a la variable, que tiene que ver con un concepto. Eso lo hemos visto en el Micmac. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Segundito, por favor. Admitimos a su compañera. Vamos a entender el menú de este software. Archivo, editar, ver, datos, transformar, analizar, gráficos, utilidades, ampliaciones, ventana, ayuda tiene. Acá estamos en vista de datos y en esta pestaña de acá abajo vamos a vista de variables. Entonces, primero nos imaginaremos una variable que sea género, una variable cualitativa. Ustedes han visto eso en estadísticas. Entonces, vamos a vista de variables. La primera variable se va a llamar género. Yo le puedo llamar, qué sé yo, P1, porque una variable siempre responde, si quieren, a una pregunta. Por eso que a veces utilizo P o un problema.
Entonces, acá la variable se va a llamar género de las personas que vamos a encuestar. Vale decir si es masculino o femenino. Entonces, como es un atributo, fíjense, acá tenemos esta opción valores. Voy a hacer clic en esa pestañita. Entonces, voy a codificar el atributo masculino o femenino como si fuera una variable cuantitativa, pero que sea discreta. Vale decir, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, pero no puede admitir valores intermedios. Vale decir, solamente tiene que ser un número entero, ya desde 0 a más infinito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. 1 va a ser el valor y la etiqueta va a ser para las damas, femenino. Y voy a añadir value o valor, porque en inglés creo que está el software de ustedes en mi nube. Entonces, el valor 2 va a ser masculino. Listo. Entonces, o el varón o la mujer. Entonces, acepto. He dado un código. En esta matriz, bajo la fila 2, nombre, voy a colocar P2 para la segunda variable. Esta va a ser estrictamente numérica y la etiqueta va a ser la edad. Una tercera variable, vamos a colocar el ingreso mensual que ustedes tienen para estudiar, digamos, ¿ya? Con lo que se mueven, no nos vamos a imaginar nada más. Estamos trabajando cómo se utiliza este software, que es bastante interesante y potente, y les va a coadyuvar todo lo que estamos haciendo en los métodos cuantitativos. Problema 4. Entonces, vamos a hablar de su consumo mensual. Una variable estrictamente numérica. Entonces, juguemos en el buen sentido con estas 4 variables. Vamos a vista de datos en esta pestaña. Entonces, si yo coloco el puntero del mouse en P1, sale su etiqueta. En P2 también. Pero si yo quiero ver todas mis variables, ¿qué puedo hacer? Voy a la opción ver. Entonces, acá puedo ver las etiquetas de valor. Entonces, ahí estoy recogiendo las 4. Como no he introducido datos, no voy a poder ver. La primera, vamos a hablar de una dama, digamos. 1 voy a colocar. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa 1? Estamos hablando de género. Las damas, correcto. Ahora, vamos a imaginarnos que una de las damas del curso, Javiera, que nos diga, le estamos encuestando su edad. 20 años. Listo, colocamos 20. La tercera pregunta. ¿Cuál es su ingreso mensual para estudiar? Vamos a pensar.
Y- sí, sí. Listo. Esa es la mesada, digamos, independientemente de las pensiones, ¿correcto? Y de los 50,000, ¿cuánto consume? Por ahí se ahorra. 30,000. Listo. Ahora sí, otra de las damas del curso. Adelante, con toda confianza. Invéntense, no importa. 20 años, listo. La mesada para el mes, para sus gastos. 60,000. ¿Cuánto consume de los 60,000 en el mes? 35,000. Listo. Ahora uno de los caballeros. 20. La mesada. 'Ya por ahí le dan 100,000. Ya, y usted es un medio consumista y 50,000. ¿Está bien? Pero también se ahorra, ¿no? Listo. Ahora coloquemos otro varón. Roger. 20. Ingreso mensual. 40. Consumo. 20,000. Listo. Ahora otra dama. Nos vamos a imaginar. Vamos a cambiar la... Me voy a imaginar que hay una persona de 25 años, hay una dama. Ya, lo que pasa en la vida real. ¿Ya? O sea, no todos los datos son muy homogéneos. Y acá que tenga 80,000. Y 43,000. Que sea su consumo. Acá otro caballero. Que tenga 30 años, vamos a poner. Ya lo estoy queriendo sesgar un poco para que aprendamos a razonar con los datos. ¿De acuerdo? Y acá este que tenga 120,000. Y aquí 87,000. Listo. Voy a trabajar con esos 6 datos. ¿Ya? Pero las bases de datos tendrían que ser amplias. Ahora, quiero que me entiendan lo siguiente. Si yo coloco acá ver, puedo colocar las líneas de cuadrícula o las puedo quitar, fíjense. Activo líneas de cuadrícula.
en ver, o las puedo quitar. ¿De acuerdo? Entonces, en ver también, ahí están las etiquetas de valor. Si quiero ver el texto, femenino, femenino, masculino, masculino, femenino, masculino. Pero no se olviden que se deben introducir los datos como números, no escribiendo la palabra femenino o masculino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que sigue con sus líneas de cuadrícula, no hay problema. Ahora, vamos a aprender a analizar esta información. Quiero que me entiendan. Entonces, acá nos vamos a la opción analizar, fíjense. Sí, se activa esa ventana, como ven en pantalla. Y acá vamos a aprender esta partecita que es básica. Los estadísticos descriptivos. Y voy con el puntero del mouse hacia la derecha. Las estadísticas, o sea, descriptivas ahí, otra vez. Sale esta ventana y lo que hacemos es introducir las variables que me interesan. Voy a introducir todas. Las marco con esta flechita hacia la derecha. Si no quiero, hacia la izquierda. Por ahí quiero colocar solo consumo mensual, solo con doble clic introduzco consumo mensual o lo puedo sacar también. No hay problema. Entonces vayamos introduciendo todo y razonando uno por uno. Listo, tenemos eso. Ahora, me voy a la pestaña opciones. Entonces, ¿qué nos interesa saber de esto? La media aritmética, la desviación estándar, el valor mínimo, máximo de cada variable, el rango puedo colocar, la kurtosis, la asimetría, para ver el nivel de deformación que tienen los datos en relación al eje horizontal y en relación al eje vertical. Parece complicado, pero no es complicado. Entonces, acá digo aceptar y estamos en la ventana de producción, se llama. Esta ventana de producción resulta interesante. ¿Por qué? Vamos variable por variable. La variable género, ¿qué nos está mostrando acá? A ver, échenle un vistazo primero. La media es 1.5. ¿Creen que vale ese indicador? O sea, estuviéramos diciendo no es varón ni es mujer, el 1.5. Fíjense qué importante es razonar con los conceptos. No me sirve esto. Entonces, a ver, ¿qué podemos ver en la base de datos? Voy a ir a la base de datos para que ustedes se den cuenta. Aquí hay 1, 2, 3 mujeres y aquí hay 3 varones. Entonces, si hay 3 varones y 3 mujeres, ¿qué estamos indicando? ¿Cómo podemos caracterizar a la población a la cual hemos encuestado? ¿50% de la población son damas, puedo decir, y se sobreentiende que el otro 50% son mujeres. Ya en relación a esta base de datos. Entonces, a veces los cálculos matemáticos no tienen sentido para una variable atributo o una variable cualitativa. Ahora, fíjense la edad ahora.
La edad promedio, ¿cuánto es? Acá dice. La edad promedio es de 22.5 años. ¿Y por qué les pregunto? La mayoría de las personas, ¿de cuántos años son? A ver, son de 20 años. Fíjense. Por eso que no hay que perder de vista los datos. Cuatro personas de 20 años. Y dos personas que rompen ese esquema. Pero ¿qué podríamos decir en términos generales? ¿Cuál es el indicador significativo de esa variable que se llama edad en el curso? Que son jóvenes de 20 años. ¿O no es así, señores? Son personas de 20 años. ¿Qué les quiero decir? Que siempre va a haber algún sesgo. Ya estos son elementos medio atípicos, si quiere. Ahora, sigamos razonando. El ingreso mensual. Aquí hay un valor de rango estadístico que significa, si les resto, fíjense bien, acá tiene ya sentido, este valor máximo del valor mínimo, el rango significa que son 80,000. ¿Qué significa el 80,000? Que el valor máximo del ingreso mensual de los estudiantes excede al valor mínimo en 80,000 pesos chilenos. Eso significa. Está describiendo esa situación utilizando la matemática. Ahora veamos el consumo. 67,000. Entonces, ¿qué significa? 87,000 menos 20,000 sale 67,000. Significa que el consumo máximo de 87,000 excede al consumo mínimo de 20,000 en 67,000 pesos chilenos. Entonces, estos son estadísticos que describen esa base de información. Ustedes han debido llevar estadística. Pero acá no hay mucho por razonar. ¿Por qué les digo? Porque es una base de datos pequeña. Esa base de datos pequeña nos permite argumentar, pero las investigaciones siempre se hacen con abundancia de datos o con muestras que deben ser representativas, es decir, tener el menor error posible de intervención. Entonces, eso es clave. Ahora, ¿me interesan o nos interesan estas dos variables? La P3 con la P4. Y vamos a aprender a hacer otra opción. Entonces, vamos a esta opción que se llama desregresión. Y vamos a ir a la estimación curvilínea. Vamos a, en este caso, explicar, si quieren, el consumo, variable dependiente, el problema, lo que hemos aprendido, en relación a la variable independiente, que es el ingreso. Vamos a hacer un modelo lineal y un modelo cuadrático, digamos, para no complicarlos. Le vamos a decir aceptar. Y ahí está la ventana de producción.
Y lo que nos interesa ver es los puntos. Fíjense, acá están los puntos. Los datos. Entonces, acá está el consumo mensual en el eje vertical y en el eje horizontal el ingreso mensual. Esta línea punteada curva es la parte de la parábola que va a representar el ajuste en el primer cuadrante. Y acá está la línea recta. Lo observado, ahí está el punto, ¿no es cierto? Entonces, acá nos fijamos en la ecuación lineal. En la ecuación lineal, esta es la constante, por si acaso. Menos 9.596.491 más la pendiente de 0,717 de X. ¿Sí se puede comprender? Entonces, acá la bondad de ajuste expresada en porcentajes es del 89.1%. Vale decir, 89% de esos datos es explicado por la función lineal. No es mala la aseveración, la bondad de ajuste, pero se necesitan más datos. Pero estamos mostrando solamente cómo se procede al utilizar este software para operar la información. La parte cuadrática, la ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué significa? 94,1% explica esta función curvilínea de segundo grado los datos. Tiene más bondad de ajuste que la función lineal. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la constante que sería 33.765.771 menos 0,531 de X más 7.822 por 10 a la menos 6 de X cuadrada. Ahí está su función parabólica de segundo grado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Este valor, ¿no es cierto?, que acompaña a la X cuadrado es un valor positivo. Por eso que tiene esa tendencia la parábola, como estoy mostrando con el puntero del mouse. Entonces, el generar funciones matemáticas implica razonar los datos y fundamentalmente esos datos vinculados a lo que denominamos cubos multidimensionales. Un buen software para tratamiento de esta información es el SPSS para Windows, el que estamos viendo. Entonces, ustedes tienen que tratar de ingresar a mi nube para trabajar con este software y no tener inconvenientes de estar buscando software, entre comillas, pirata, ¿no es cierto? Informal. Consultas hasta ahí, por favor. Ya. Ahora, si eso está claro, voy a utilizar ahora otro software. Y es uno gratuito que hemos estado trabajando y que se llama el Graph, un graficador. Entonces, voy a apelar, he dejado de compartir la pantalla. Voy a copiar
sus ingresos, un segundito. Listo. Y el consumo. Nuevamente empiezo a compartir toda la pantalla. Y voy a apelar a este graficador. ¿Se puede ver? ¿Ahora se puede ver? Ahora fíjense, este graficador se los voy a enviar vía WhatsApp. Creo que se los envié ya, pero se los envío, no hay problema. Fíjense, es tan funcional que nos va a coadyuvar de manera significativa todo nuestro razonamiento. Aquí está la opción archivo, editar, función, agrandar, achicar, el zoom, calcular, ayuda. Nos vamos a imaginar, fíjense, graficar una función. Y vamos a utilizar la opción insertar función. Y acá vamos a pedir una función, digamos que sea x cuadrado. Ya me voy a imaginar que esa es una función total. Y fíjense, la grafica sin ningún problema, ¿no es cierto? Pero para ello, no se olviden, debemos recordar dominio y recocido. Entonces, imagínense que yo quiero ver en esta parte de x igual a 1, ¿cuánto es la pendiente? Lo que hemos trabajado en las derivadas. Entonces me voy a función y voy a decir insertar tangente en x igual a 1. Que sea de color azul. Y voy a aceptar. Esa es la recta tangente que pasa por x igual a 1 y que representa la primera derivada en ese punto de esa curva, de esa parábola que es x cuadrada. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿eso a qué es igual? Y igual a 2x menos 1. Lo vamos a agrandar. Esa es la tangente. Ahora yo les pregunto, ¿qué significa esa pendiente de esa recta tangente? Es positiva. Ya, es positiva, pero el 2, ¿qué significa? Roger. Por cada unidad de incremento en X, la variable Y se incrementa en 2 unidades. O sea, jamás se olviden de esos elementos interpretativos. Ahora me voy a imaginar que esta función, quiero que me entiendan, Y igual a X cuadrada, ya es una función marginal. Ya quiero que me entiendan. Y es una función marginal. Y debo integrarla. Y la integración significa medir área. Me voy a ubicar acá, fíjense.
en la función x cuadrada y me voy a esta pestaña. Perdón, a esta pestaña directamente. Quiero saber cuánto mide este pedazo desde x igual a 1 hasta x igual a 3. Todo este pedazo. Fuera de esa parábola, que es una función marginal. Y coloco acá, desde 1 hasta 3. Y el área ha sido marcada. Entonces, solamente en este momento quiero que piensen en cómo ustedes tienen que apropiarse después de haber conceptualizado, de aprender haciendo el uso del software que les va a facilitar enormemente su trabajo en tiempo y en costos. A eso quiero llegar. Pero no se les puede enseñar software sin que sepan el procedimiento. Serían muy mecánicos. ¿Cómo hacen ustedes cuando juegan en su tablet, en el celular? A veces no leen ni las instrucciones. ¿Y qué hacen? Juegan y se equivocan y tienen que errar mucho para poder llegar a superar niveles en el juego. Por eso que en el aprendizaje significativo, primero se trabaja con papel y lápiz en la pizarra, se conceptualiza, entre comillas, se les ve si saben o no saben calcular, manejan o no la parte aritmética, la parte algebraica. Se les hace, entre comillas, asustar para que adquieran compromiso. Y después recién se utilizan las herramientas informáticas. Porque los conceptos, la metodología, la interpretación de los resultados, primero debe tener claridad para poder aplicar el software. ¿Estamos de acuerdo, distinguidos estudiantes? Entonces, ¿qué más podríamos encontrar acá? En esta pestaña, donde se introduce una serie de puntos, se trabaja de manera interesante. Voy a colocar acá, lo voy a pegar, lo que hemos trabajado en el SPSS. La X el ingreso, la Y el consumo. Y voy a aceptar. Entonces, acá, ¿qué va a ocurrir? No se va a poder visualizar porque mi sistema de coordenadas cartesianas no está muy asociada a estos puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder razonar con estos elementos? Si eso momentáneamente. Entonces, me voy a esta opción que dice ejes. Y voy a reconfigurar el dominio y el recocido. La X y la Y. En valor mínimo y en valor máximo para razonar en el software. Vamos a pensar el valor mínimo. Pondremos desde 10,000 pesos chilenos para la X. ¿Hasta cuánto? Teníamos hasta 120,000, 150,000 pondremos. Listo. El eje Y. Pondremos desde 10,000 a un máximo de 100,000. Listo. Ahí se está viendo todavía la parte de la parábola.
Pero me puedo deshacer también de esa parábola. Ya hemos trabajado cómo utilizar eso. Entonces acá le voy a pedir la configuración de los ejes a escuadra que sea, para que se vea los números. ¿Cierto? Ahí están los datos de cada uno de los encuestados. Entonces, ¿qué puedo hacer con estos datos? Si quieren, me voy a la serie de puntos otra vez y voy a mostrar las coordenadas. ¿Sí? Activo eso. Y ahí está la información. Ahí está cada par ordenado. Quiero hacer el ajuste lineal. Me voy a esta pestaña. ¿Ya? De la serie de puntos está marcada la pestaña donde hay una recta con puntos. Eso significa, vamos a introducir la línea de tendencia. Vamos a pedir la función lineal específicamente, la recta. Le pondremos un color que sea azul. Un grosor de 3, para que se vea mejor, aceptar. Y esa es la línea recta. Esa es la regresión con un R cuadrado que nos dice de 89.12%. ¿Cuál es la función lineal? Y igual 0,7168 de X menos 9.596.4912, que sería la constante. Sí, lo que habíamos visto con el SPSS. Ahora, fíjense bien esto. Voy a ir a la misma opción, pero primero marco serie de puntos y me voy al mismo icono y voy a generar una función polinómica de segundo grado. Puede ser de tercer grado también, de cuarto grado. Mientras más se aumente el grado, si quieren, mejora la bondad de ajuste. Pero ¿cuál es el problema? Que para interpretar vamos a tener que generar varias derivaciones en diferentes puntos de la curva para tratar de entender la velocidad instantánea de las variables. Pero eso nos complica mucho más y complica a la gente, porque cuando se hacen estadísticas, se generan indicadores, los indicadores tienen que ser claros y, por supuesto, representativos de la totalidad de los datos. Y, por supuesto, valga la redundancia, de la tendencia de los datos. Aceptamos la de segundo grado y ahí la tienen. Todo esto ustedes lo pueden guardar en formato gráfico. Sí, por decir, le dan un nombre métodos cuantitativos y lo guardan. Entonces, vamos otra vez a serie de puntos, al icono, y puedo poner polinómica de tercer grado, por decir, pero vamos a colocar un color fucsia. Y aceptamos. Y ahí tiene una función de tercer grado que mejora la bondad de ajuste. 99.66%. ¿Qué les parece? Ha mejorado. Pero habría que derivar en varios puntos por tramos para entender lo que pasa con esa variable consumo en función de los ingresos mensuales que se tienen en el conjunto de datos que hemos
referenciado. Preguntas, distinguidos estudiantes. ¿Han aprendido más o no? Ahora, vamos a ver cuánto han aprendido, pues. Vamos a hacer una tangente en la última función. Fíjense, está marcada. Siempre hay que marcar la función. Entonces, aquí me voy a función y voy a generar una tangente cuando X vale 100,000. Y la tangente que sea amarilla. Por ahí va a pasar la tangente. A ver, ¿qué opinan de esa tangente? ¿Está bien razonada o no? ¿Por qué estaría mal razonada? Claro, pero yo estoy relacionando esta curva, la de acá, esa función. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Está bien expresado el problema? ¿O la tangente debería ir en ese otro sentido? A ver, vamos a borrar esa tangente. Este punto nos interesa. O podríamos venir más acá. Entonces, ¿qué pasa si ponemos 105,000 más o menos? ¿Tendría más sentido? A ver, veamos. Estamos marcando eso. Tenemos la función. Vamos a insertar tangente. $105,000 vamos a colocar. Y sigue saliendo como si fuera una normal, ¿no es cierto? A ver, ¿qué ha pasado? Vamos a revisar. Voy a hacer un control Z. Vamos a observar esta ecuación. Sería 3.7868 por 10 x al cubo menos 8.3224 por 10 a la 5 o a la menos 5 de x al cuadrado más 6.2786 de x menos 1.2275 por 10 a la 5. Esa sería la ecuación. A ver, acá está la ecuación. Le voy a hacer un control C. Vamos a ver si coincide. Un control B. Y le voy a hacer pasar con este color amarillo, a ver. ¿Está bien? ¿No es cierto? Entonces,
Aquí tenemos 10.000, 15.000, 20.000. A esta altura estaríamos vamos a la base de datos, a la nube de puntos. Está ahí. Ya. Entonces la función está bien. 150.000 tuviera que ser para insertar la tangente. Ya. Si le ponemos 150.000, entonces, ¿qué pasa con la pendiente? Está indicando que en ese punto, por una unidad adicional, ¿no es cierto?, de mesada, entonces el consumo se incrementa en 18.000 o en 18.688.5 pesos chilenos. Eso significa. Entonces, distinguidos, pueden ir manipulando un poco este software, jugando siempre con las coordenadas y les va a referenciar indicadores que son interesantes en función de la información que puedan recolectar de la realidad concreta. Voy a dejar momentáneamente de compartir. Les quiero mostrar una base de datos. Denme un segundito. Ahora sí, les comparto nuevamente la pantalla. Se puede ver, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, ustedes tienen el PIB por cabeza de Chile. Fíjense cómo se va trabajando con las bases de datos. Y esta es una información, como ven en pantalla, son datos del Banco Mundial. Aquí ustedes se dan cuenta que va creciendo de más situaciones. Acá está el PIB por habitante. Entonces, estamos hablando de cuánto. El 2003, por ejemplo, de 3 millones, o perdón, de
de 3.299.751. Esto está en dólares. Ahí vamos a ver, para que se den cuenta, sigue subiendo. Aquí estamos hablando del 2008 de más de 5.600 dólares. Y el año, acá 2017, de 9.731.32 dólares por cabeza. El 2019 estamos hablando de más de 10.362 dólares, considerando los precios actuales, por si acaso. Los ajustes por concepto de inflación que han debido ver ustedes en la parte macroeconómica. ¿Cierto? Creo que hace rato estaban dando examen de macroeconomía. ¿Cierto? Sí. Entonces, fíjense, ¿qué podrían hacer ustedes, yo les pregunto, con esta información? Con lo que hemos aprendido el día de hoy. Ahí solamente se están conectando los puntos a través de una línea recta. Esta es la variable PIB por cabeza, por habitante, ¿no es cierto? A precios actuales, a precios del 2022. Eso significa. Entonces, ¿cómo ustedes podrían obtener una función matemática? ¿De todo podrían hacer una función matemática? Ahí se dan cuenta cómo está creciendo la economía de Chile. ¿O cómo podrían enfocar la ecuación matemática? A ver, ¿qué se les viene a su cabecita? Así se aplican los métodos cuantitativos. ¿Qué podrían hacer? Creo que le estoy colocando en dilemas. Algo que jamás tienen que olvidar. Si ustedes quieren analizar la economía, quieren analizar cualquier cosa, por así decirlo, entre comillas, tienen que saber la historia. Ya no se olviden. Se tiene que saber la historia. A ver, vamos a pensar. Los 70, los 80. ¿Hasta qué año ha estado Pinochet? Ya, pero digamos, por ahí está el 73. Ahí pueden saber cuánto era el PIB de Chile. Y más o menos, digamos, hasta el 85, etcétera, pueden estudiar la economía en el ingreso per cápita. Y era bajo, por si acaso. Estamos hablando del 85, 232 dólares a precios actuales, ¿no es cierto? Deflactados, etcétera. En esa época, con 232, podían vivir, ¿no? Los dólares de esta época tienen más poder adquisitivo que estos 10.489. Exactamente. Entonces, ustedes pueden estudiar esos tramos. ¿Qué pasa en la época de pandemia, por ejemplo? El 18, 10.188,89 dólares.
Y el 19, 10.361. ¿Y qué pasaría con el 20, por decir? ¿Hay mayor, menor poder adquisitivo? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la variable empleo, desempleo? O yo les pregunto, ¿será que todos los chilenos ganan así? No. Entonces, ¿qué le podrían criticar desde las matemáticas al manejo conceptual del PIB per cápita? Que no corresponde a Claro. Ya. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes para corregir eso? ¿Qué se les vendría a su cabecita? utilizar otra herramienta, ¿no? Que sea más... Ya. A ver, vamos a pensar en lo siguiente. Si estamos hablando de $10,000, lo voy a redondear. Ya, $10,000. ¿Cuántos habitantes tiene Chile? ¿Cuántos? ¿Cuántos millones? Ya está, hay que sacudirlos a ustedes. Van a averiguar cuántos habitantes tiene Chile. ¿Ya? Siempre es bueno saber. Entonces, hay que cambiar esos dólares. Hay que repartirlos entre la totalidad de habitantes y hay que dividirlos entre 12 meses. Y ahí ustedes se van a dar cuenta. Ya. ¿A qué quiero llegar? Escúchenme bien. ¿A qué quiero llegar? Ustedes se van a dar cuenta cómo fijan el salario mínimo nacional. ¿Cuánto es el salario mínimo nacional? ¿400,000? Sí. Ya. ¿Cómo llegan a los 400,000? ¿Ya? Mensuales. Les voy a dar una pauta. Por decir, ustedes agarran los 10,000, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta, dividiéndolo entre 12 meses, ¿no es cierto? Dividan ahorita 10,000 entre 2. Entre 12 meses. Ya. Ahora, ese valor, ¿no es cierto? Genérenlo o háganle al tipo de cambio. Llévenlo a pesos chilenos. $833. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Deberían ganar más los chilenos, ¿no es cierto? Su salario mínimo nacional debería ser mayor, porque en la mayoría de las economías lo que se hace es en función de ese ingreso per cápita, se hace el cambio a tipo, o sea, se hace la transformación a tipo de cambio y se divide entre 12 meses. Ya, pero hay distorsiones acá por conceptos de inflación. Acá, por si acaso, estamos a precios constantes del 2010. Del 2010 había estado utilizando. Entonces, en función de ese año base,
Representativo debe ser en relación a ciertas características equilibradas y de estabilidad de las variables macroeconómicas. En función de eso se trabaja. Ya, pero que el precio de la grabación va a llegar, bueno, Sí, se las voy a pasar, no hay problema. Las subo. Entonces, distinguidos, se les está mejorando su panorama, que es importante. Ya hay mayor razonamiento. Fernanda no ha hablado nada. Está bien. Catalina. Yo también estoy aquí. Ya. Espero que les sirva, porque tenemos que aprender a pensar y a generar metodología en relación a los números. ¿De acuerdo? El software les va a apoyar mucho, pero los conceptos tienen que estar claros para encaminar el uso del software. Ya, profe, gracias. Listo, póngame en el chat un ok, por favor, con eso yo registro su asistencia también. O han registrado ahí en el curso. No se puede. Ahí tengo un chat, le ponen un ok, nada más, listo. Ahí está Catalina, Javiera, Andrés. Jorman. Fernanda. Enzo. Exacto, son un ok. Listo, los veo virtualmente mañana. Igualmente, chao, un abrazo, bendiciones. Igualmente, chao, bendiciones. Sí.